Tengo en la línea y me da muchísimo gusto saludarte, querido Alexis Milo, antes que nada un amigo muy querido, y después economista en jefe del HSBC México. ¿Cómo estás, querido Alexis? Bien, mi querido David, un gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo ves tú el entorno económico? ¿Cómo ves lo que ha venido sucediendo, el cambio de Creo que, lo decía ahorita con Arturo Herrera, han venido mejorando las expectativas. Mira, las cosas se han movido en distintas direcciones. Por una parte, el dato de crecimiento de junio, y lo platicábamos la última vez que me Ujú, ujú. invitaste a estar en tu programa, vino un poco mejor a lo esperado. La buena noticia, Sí. por una parte, es que la economía ya tocó fondo en mayo. Y en segundo lugar, que a menos que viéramos caídas fuertes en el segundo semestre del año, que no lo esperamos, pues la economía mexicana debería estar creciendo más o menos menos 10%, es decir, una caída de 10%, de 9%, que es lo que tenemos nosotros. Por eso Ocho yo no no se ve veo, tan absurdo hoy. no, la verdad no. Es uno de esos supuestos que vienen en el paquete económico un poquito optimistas, hay que decirlo, pero que tampoco están descabellados y tampoco el del año próximo, ¿sí? Incluso hay instituciones Sí, no, o financieras sea, muy no se serias. salen del parámetro. O sea, No, si exacto. contestaran las encuestas que se hacen, la de Banco de México, la de City Banamex, pues nadie, ni siquiera saldrían en los tweets de Jonathan Heath. Exactamente. Y mira, hay que recordar que pues siempre la proyección oficial es un poco mayor al consenso. Eso es algo que Y no es debe ni la ser primera. así. Pues sí, y tampoco será la última vez que lo veamos. Entonces yo creo que por eso en términos generales el paquete pues ha de abonar a la buena percepción de la política económica. Digo, no hay estímulos, aparentemente están teniendo una política que no es contracíclica, es decir, la política fiscal no está expandiéndose en reacción a lo que está pasando con la epidemia, pero por otro lado, y tú lo sabes bien, los mercados premian mucho pues, la disciplina fiscal, el hecho de que van por un superávit, bueno, por un balance primario de cero, algunos de estos parámetros pues no están fuera de rango. Entonces yo creo que el paquete por lo menos fue una buena señal, pues realmente en un año que ha sido catastrófico, ¿no? O sea, ha sido un año muy difícil, pero ha sido un año, yo creo que ha quedado claro que hubo que habrá que retomarlo, ¿no? Aquellos que eran particularmente catastrofistas. Había quienes hablaban de caídas de 20% del Producto Claro. Interno Bruto y hoy todo mundo, yo digo que anda todo, que ustedes los analistas andan en el 9.90, ¿no? Sí, sí, ese es el pronóstico, aunque fíjate que escuchaba una frase muy buena que decían, ahorita tiene más capacidad de predecir la recuperación de la economía un epidemiólogo que un economista. Y es Con la eso pura verdad. terminó Arturo Herrera citando a una entrevista que leyó hoy en El País. Y Exactamente, tienes razón. toda la ¿Cuándo, razón. ¿Cuándo vamos a regresar? Pues cuando hay una vacuna. ¿Cuándo va a haber una vacuna? ¿Quién sabe? Claro. Sí Mira, viendo creo las que hay un cosas. evento. ¿Cómo vamos a vivir en tanto no llega la vacuna? Yo sigo pensando que hemos estado demasiado tiempo encerrados. Mira, nosotros en nuestro análisis nos estamos haciendo tres preguntas un poco para ver cómo es el entorno en la segunda parte del año y el año que viene. Una primera pregunta es, eh, qué tan dañado el mercado laboral? ¿Sí? Ujú, ujú. Se ha recuperado solo una décima parte de los empleos formales perdidos, ¿sí? A pesar de que ya llevamos 2 meses con la economía abierta. Ujú, Eso ujú. obviamente es no preocupante. La otra pregunta que nos Claro, estamos aún haciendo tomando es, como buena la cifra extraoficial que ha dado el presidente de recuperación en el IMSS, que no cuenta exactamente, que el empleo informal está muchísimo más dañado, porque los exacto, patrones han sido de primera, diría yo. ¿sí? El promedio de los patrones ha sido de primera con los trabajadores, pero pues, es muy pobre para lo que se ha abierto la economía, no es proporcional. Exactamente. Y lo cual podría sugerir un daño un poco más duradero al mercado laboral, ¿sí? Ujú. La segunda pregunta que estamos haciendo es, ¿qué tan rápido se va a recuperar Estados Unidos y qué tanto Estados Unidos nos va a jalar en esta recuperación? Parece que las cosas vienen bien. Mañana Ujú, vamos a tener un dato bien importante que es la producción industrial. Sobre todo veamos qué pasa con la manufactura en julio, ujú, ¿no? ujú. Porque eso nos va a dar una buena idea de qué tanto se están recuperando las cosas. Tenemos buenas señales que provienen del mercado del sector automotriz, pero bueno, tú sabes que eso es aproximadamente un 20-25% de la manufactura,
todavía habrá que ver qué pasa con el resto de los sectores manufactureros. Entonces, esa es una gran pregunta, Estados Unidos. Y la tercera que yo te haría, también hay algunas cosas que no se van a manifestar o que no se manifestaron luego, no en abril, no en mayo. Hay cosas que tardan un poco más, empresas que empiezan a quebrar, un interior quizá en la cartera de crédito, algunas cosas que sí están sucediendo, Claro, o sea, pero un mira, poco después, ¿no? déjame usar esta figura. Cuando te da COVID, a la gente que tiene la desgracia que le da COVID, pero que tiene la fortuna de no fallecer, le quedan algunos daños. Conozco a alguna persona totalmente asintomática que después de que lo superó empezaron como los problemas, que si le duele un pulmón, que si tiene que fijar que hay calcificaciones, que si se siente muy cansado. O sea, es eso, es esa parte, va a salir mucho de eso, ¿no? Exactamente, y son cosas que no suceden en el momento más crítico, sino que tardan algunos meses en manifestarse. Por eso vemos que hay una gran dispersión en los pronósticos de crecimiento para el próximo año, porque además vale la pena recordar algo, la economía ya estaba antes del COVID. Entonces, para nosotros en este país, ¿qué quiere decir regresar a la normalidad? ¿Regresar a no crecer? ¿O regresar a un crecimiento inercial del 2% como el que habíamos estado viendo en A los ver, años ahorita previos? Arturo Herrera dijo, bueno, es que si crecemos 4.6 y lo comparamos con 8 es una caída de 3.6 en 2 trimestres, y nada más que se le olvida que es cero, es ese número entre 3 con un cero. Entonces la caída se vuelve una caída peor. Exactamente. Bueno, y el secretario tiene razón. Hay que haber un efecto rebote fuerte, ¿no? Sí. La pregunta es qué tan abiertas están las puertas para ese rebote. Obviamente con un mercado laboral que pueda haber quedado dañado, con deterioro en las carteras de crédito. Ojo, que está dañado. ¿Qué tan dañado está? Exactamente. Yo te diría que ahora hay más preguntas que respuestas, sobre todo porque ya vimos la magnitud del golpe, la magnitud del efecto del COVID. Ahora falta ver la duración y la profundidad de este golpe, qué tan dañada dejó a la economía y en qué condiciones queda para recuperarse en la segunda parte de este año y el año que viene. ¿Tú crees que el último trimestre de este año logremos tener un trimestre de crecimiento? Yo creo que sí, y es por lo que mencionaba también el secretario del efecto rebote. Es decir, caímos tan profundo, o sea, una contracción de 20% de la economía en el segundo trimestre, fue algo tan grande que pues el simple hecho de que se empiecen a normalizar algunas actividades, de que todos aprendamos un poquito mejor a cómo trabajar desde casa o las empresas, a cómo llevar sus negocios en esta nueva realidad, tenemos que ver tasas de crecimiento positivas. A mí no se me haría descabellado. Obviamente vamos a tener tasas anuales negativas, es decir, comparadas con el mismo trimestre del año anterior. Pero hablando de tasas trimestrales, yo creo que debe ser positiva la segunda parte del año. Oye, te quiero llevar nada más que... Bueno, vas a tener que esperar en el corte porque se me colgó un poco el secretario, se me colgó un poco la entrevista con el secretario. ¿Cómo se ve el paquete económico? Porque además tú tienes experiencia en eso. Y esta parte donde creo yo que habría que tomar en cuenta la posición de Carlos Salazar, el presidente del CCE, que dice, pues no vemos herramientas para la recuperación, no vemos herramientas contracíclicas. Continúo conversando con el querido Alexis Milo, economista en jefe de HSBC México. Entonces quedamos, antes de irnos a un corte, ¿cómo veías tú esta estructuración del paquete, la posibilidad de una activación económica? Mira, es el tercer presupuesto que hace la actual administración en un año electoral, después de una crisis pues no vista en nuestras vidas con esto que sucedió con la epidemia. Era un paquete que podría potencialmente dar sorpresas muy negativas y creo que no las da, ¿sí? Se mantienen, como No, es un paquete... El otro día le dije a alguien del gobierno que era un paquete neoliberal y me desofendió. Y me recordó algo que yo digo todo el tiempo. Que yo siempre digo que no hay políticas de izquierda y de derecha, sino correctas e incorrectas. Le dije, es que es un paquete neoliberal. Me dijo, no.
Dice, tú siempre te la pasas diciendo que hay políticas correctas e incorrectas y este paquete es correcto. Dije, ok, tienes razón. No, tienes razón y entiendo perfectamente a qué te refieres. De hecho, a ver, el gobierno está mandando un paquete con un presupuesto balanceado, es decir, un balance primario de cero. Quiere decir que el gobierno tiene iguales ingresos que gastos, excepto por el gasto financiero, lo cual es bastante conservador, ¿sí? De hecho, incluso algunos colegas analistas están diciendo, podrían haber incurrido en un balance primario, en un déficit primario, y no lo hicieron, ¿sí? Sí, aquí Entonces, hemos tenido a colegas tuyos, el querido Carlos Serrano lo dijo ayer aquí. exactamente, exactamente, y tiene toda la razón, ¿no? Ahora, por otro lado, creo que hay también críticas muy válidas respecto a precisamente lo mismo, a que no es un paquete que tenga un impulso fiscal importante. De alguna manera, la idea es seguir en 2021 con la misma combinación de política económica que vimos en este año, que es pues básicamente no dar mayor impulso fiscal ni vía gasto, ni vía subsidios, ni vía recortes de impuestos, sino más bien hacerlo por la vía de la política social, ¿no? Es decir, a través de las transferencias con los programas sociales que ha echado a andar la actual administración. De alguna manera no nos debe sorprender que en 2021 pues el paquete económico está planteando lo mismo, pero como te decía antes del corte, desde un punto de vista de mercado, hace sentido que el gobierno cuide el balance. Mira, hay otros países, incluso en la región como Brasil, que al final de este año nosotros anticipamos van a tener una deuda como proporción del PIB de 100%, ¿sí? Pues entonces nosotros, si llegamos, peor de los escenarios, al 60, ¿no? Pues nos vamos a ver muy bien, ¿no? Pero además al 60, y va a parecer que defiendo al gobierno, y defiendo la razón en este caso. Es un 60 que rápidamente se puede convertir, regresar a los 45, porque tiene que ver Correcto, con el tamaño del PIB. correcto, correcto. De hecho, casi todo el aumento en la deuda como proporción del PIB es por la caída del PIB. Es decir, el denominador le está Sí, o sea, quitando cambias el denominador. 10%. Es un tema, Exactamente. no es un tema de desorden, es un tema de cambio de denominador. En Brasil sí incurrieron en nueva deuda, más la caída del denominador. Exactamente, exactamente. Entonces, por eso creo que el paquete pues tiene sus lados buenos, sus lados malos, tiene seguramente áreas de oportunidad, todavía lo van a discutir, probablemente algún cambio haya, pero yo creo que por lo menos la señal de Yo con este saque, Congreso, con estos diputados, digo, lo van a discutir, digo, ay Dios. pues sí, esperemos que Hay por lo algún menos, colega tuyo me decía, no, es que, lo dijo aquí el viernes, decía, no, bueno, es que siempre hay diputados ocurrentes. Sí, pero normalmente no son los del partido en el poder. Sí, pero normalmente no se les ocurren cosas tan idiotas. mira, lo que sí es cierto es que ya el saque limita mucho las ocurrencias, ¿sí? Sí, sin Y ya duda. tenemos un paquete estructurado con ciertos supuestos, Y que lo peor que además, puede incluso pasar, desde el saque, uh-huh, andaban ¿sí? muy emocionados con el Jepsa, refrescos y otro tipo de productos empacados. El presidente lo mató en una mañanera. Sí, exactamente, no va a haber nuevos Hoy el impuestos. secretario de Hacienda mató la iniciativa, porque lo ha dicho varias veces en la mañana, por eso ni le pregunté yo. Hoy lo ya con Ciro que le preguntó, oye, que el impuesto ese que quieren poner al patrimonio, no es iniciativa No, del gobierno y no tienen consensos. Pues ya lo mata, o sea, son ocurrencias que al principio, hace 2 años, parecían, lo decían ahorita en la introducción, parecían banderillas a un toro. Ahora, sí, sí, cuando mira, muchos son piquetes de mosco, ¿no? no, totalmente, mira, por ejemplo, te menciono algo que creo que es una buena señal. No está incluido ningún dinero proveniente del remanente de operación del Banco de México, ¿No? que como tú sabes, ha estado sobre la mesa muchas veces, incluso el propio presidente lo ha ¿Cuánto mencionado. calculas que vaya a recibir el gobierno? Más o menos. Mira, más o menos las reservas promedio han sido 190,000 millones de dólares en este Ujú, año. Supongamos que el tipo de cambio cierra en 22, ujú. y dado que cerró el año pasado en 19, pues multiplica 190,000 millones por 3 pesos. Eso es, digamos, el remanente de operación. Ahora, Menos el a eso, 75%. exactamente. Ahora, a eso hay que quitarle lo que el Banco de México tiene que absorber de pérdidas de ejercicios pasados y Ujú. una especie de margen que también tiene que recortarle para mantener
digamos, el nivel de capitalización del Sí, Banco de México. reservas, Todo capital, eso. seguros, Entonces, provisiones, que es como el 75% de lo que sea el remanente. exactamente. Entonces, bueno, vamos a suponer que de ese remanente le dieran el 40% al gobierno, el 30%, pues sigue siendo mucho dinero que además haría que las finanzas públicas se vean un poco mejor, son ingresos no recurrentes, hay que tomarlo en cuenta, pero creo que es una buena señal que el gobierno no lo haya incluido en el paquete económico, porque sería un poco una señal de que están dependiendo de recursos Como extraordinarios era cuando para el cerrar el presidente estaba presupuesto. diciendo que le iba a pedir a Banco de México el remanente, pues tuvo que salir el Banco de México a decir, no, espérenme, Claro, esto funciona, y recordaron como la ley, que claro. incluso el gobernador Díaz de León se reunió con el presidente, ¿te acuerdas que Sí. hasta el presidente ha dicho, es que me voy a reunir para ver lo del remanente, y pues que le llevó la ley? Porque además el remanente se genera y se calcula conforme cierra el tipo de cambio. Y si ahorita el tipo de cambio se nos va a 20 pesos, ¿sí? Que no es impensable dada la evolución que hemos visto Sí, para todos los que recientemente, festejan el fortalecimiento de peso, ahorita no le conviene al gobierno. estaríamos hablando de una tercera parte del dinero que estaba Al en la gobierno cuenta le que ahorita se convendría hacía. 25, que hubiera una gran, por las elecciones en Estados Unidos, si fuera 23, 24, 25, le Exactamente. convendría que, y creo que es algo que tendríamos que repensar en el futuro, ese amor que le tienen al tipo de cambio bajo, cuando somos un país que básicamente vendemos cosas al exterior, que nos Sí, conviene que tener sí. una moneda menos valiosa. Sí, pero por muchos años el tipo de cambio ha sido una variable focal para evaluar Pero la hasta los política económica. noventas. Hay que repensar eso, creo que tienes O toda la sea, yo razón. en 95 va. En 2020 ya no va. Exactamente, Es como exactamente. seguir pensando en el patrón oro a estas alturas de la vida, ¿eh? Exactamente, exactamente. O sea, y Eh, economías, las dos economías más poderosas del mundo, China y Estados Unidos, quieren que su moneda esté devaluada. sí, de hecho, muchos países asiáticos han basado su estrategia de crecimiento en monedas devaluadas, ¿no? Claro. Y México no lo ha hecho en parte para anclar la inflación, pero pues ahora que las expectativas de inflación están muy bien ancladas, tú sabes que además se puede mover el mundo, pero los analistas no esperan más de 3,5, 4% los más pesimistas para la inflación de largo plazo. Creo que con expectativas de inflación también ancladas y con un efecto traspaso del tipo de cambio mucho menor, creo que sí se podría repensar esa estrategia de tipo de cambio hacia adelante. Claro. O sea, yo creo que sí. Entonces, ustedes en HSBC, ¿ven el final de año? ¿Cómo ven la caída del PIB? Nosotros tenemos un pronóstico de 9% para todo el año y como te decía hace un momento, estamos suponiendo que hay incrementos en trimestrales en el tercer y en el cuarto trimestre del año. Mira, para darte una idea, la economía cayó 10% en el primer semestre, ¿sí? Quiere decir que vemos un crecimiento negativo de 8% a tasa anual en el segundo semestre. El promedio de los dos te da ese -9 que tenemos nosotros. Ujú, ujú. Por eso te decía que el supuesto oficial realmente no es tan descabellado, porque no estamos lejos. Y para el año que viene tenemos un pronóstico de crecimiento de 3%. Recientemente lo revisamos a la baja porque sí vemos estos factores que podrían tener una incidencia más duradera sobre el crecimiento, lo que ya mencioné, el mercado laboral, la recuperación de Estados Unidos y sobre todo algunos otros temas que se vayan a ir deteriorando a lo largo del año como respuesta a la pandemia. Por eso lo bajamos. Pero de todos modos, creo que estamos hablando de lo mismo. Yo creo que hay que esperar al dato de julio para tener una mejor idea. Julio nos va a decir si lo que vimos en junio, que fue relativamente bueno, es parte de una tendencia o solamente fue ese primer rebote que no se va a mantener en los datos hacia adelante. Porque, por Nosotros, ejemplo, la industria automotriz que va perdiendo como velocidad, pero ahí es un solo dato y que tiene una explicación, que normalmente hacia agosto, septiembre, tradicionalmente disminuye la venta de vehículos. exactamente, mira, lo que pasa es que en julio salió muy bien, ¿no? Pero porque julio del año pasado fue muy malo, ¿no?
pero hubo un crecimiento de 0.7%. Ujú. Y en este agosto, que se desaceleró como tú bien mencionas, y comparado con un pico en agosto del año pasado, pues se ve muy mal. Pero, por ejemplo, en el caso de la industria automotriz, podrán ser números más, números menos, décimas más, décimas menos, pero ya es una industria que está en niveles pre-COVID, ¿sí? O sea, es decir, obviamente no va a salir sin daño de ese proceso, pero por lo menos ya estamos hablando de niveles de producción comparables, ¿no? Cosa que todavía no es el caso, pues con muchos otros renglones de la actividad económica, ¿no? Las ventas al menudeo, muchos, ¿no? Mencionábamos Ujú, principalmente ujú. el tema laboral, ¿no? El sector automotriz viene bien. Por eso, mañana que sale el dato de producción industrial, para julio, veremos cómo viene esta recuperación, qué tantas industrias, qué tantas empresas han sido capaces de encapsular sus procesos productivos como para seguir trabajando y al mismo tiempo cuidar la salud de sus trabajadores y mantener los estándares sanitarios como debe ser, ¿no? Yo creo que esa va a ser una gran prueba de cómo reabre la economía. Queridísimo Alexis, te mando un abrazo con mucho cariño. Sé que todo está bien en tu casa, lo cual me da mucho gusto. Te mando un abrazo, Alexis. Gracias, David. Un abrazo, gusto saludarte. Gracias, que te vaya muy bien.